Hola chicos, buenas tardes, noches, días, a la hora que estés por ahí con estas maravillosas notas de jazz. Entramos al estudio de hoy, pero es que el jazz no es de Dios, dijeron por ahí. No, es del que lo toca. No, el jazz es algo especial, ¿no? De la música gospel, de ahí proviene después el jazz y tantas cosas maravillosas que Dios ha creado. Hola Diana, ¿después de cuántas semanas que no estabas aquí? Dos, nada más dos. Muchas semanas que no estuvo por Solo aquí. dos. Sí, ¿y qué estamos haciendo hoy aquí? Bueno, pues estamos viendo este librito que tenemos aquí en medio, que Diana les va a explicar de qué se trata. Ay, hola Miranda, hola Abby, hola Ceci, hola Laura y también Iris ya están conectadas. Puras mujeres. Puras mujeres, para que veas, Women Power. Ya ven, para que vean. Híjole. Los flojos de los hombres flojotes. No, pues es que ya, ellos ya saben todo ¿Por la qué Biblia, haces así, Cacho? porque no alcanzo, es que necesito como unos binoculares para ver las letritas. Ah, está Braulio. Ah, que se diga algo de los hombres. Muy bien, Braulio, Pues ahí gracias. está Braulio también. Hace un saludito así como, ¿qué es eso? ¿De puerquito? No sé. ¿Qué significa Mira, ahí eso? le puse uno de Feliz Navidad, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. ¿Y esto qué es? Ayúdenle a Cacho con los lentes. ¿Cuánto comenzamos? Eso parece que estoy censurada. Sí, está censurada por quién. Pues me pones en la mera ojo, así en la mera cara. Pues es que mira, te rayaste. No sé dónde está, mira. pero en fin. Ya me puse a tono con mi marido. No, ya quisieras, mira. A mí me cuesta, me las pintan cana por cana. Yo tengo más que tú y estoy... Cana por cana me Tengo las más que pintan. tú y estoy 10 años más joven que tú. Un libro nos separa, la Biblia en un año. Eso es lo que estamos viendo todos los miércoles. Qué bueno que están aquí. Esto es un estudio no tradicional como acostumbramos a hacer inductivamente, es decir, verso por verso, sino que pues lo que hacemos es, estamos haciendo una especie de semblanza, ¿cómo se dirá? Sí, como que eh, estamos tratando de embarcarnos, como dice el autor, a un estudio más generalizado, más enfocado en otros asuntos, no que para nosotros es importante y es vital que estudiemos la Biblia verso por verso, ordenadamente, porque es la única manera en que el Espíritu Santo nos va a hablar al corazón, la única manera en que Dios nos puede orientar. Sí, los libros empiezan por el principio. O sea, es raro, no me acuerdo qué libro, era uno de Julio Cortázar, que lo podías empezar por cualquier parte del libro. No sé si era Rayuela, uno de esos, pero pues son cosas rarísimas, ¿no? Daba igual. Pero no, la Biblia hay que empezarla pues por el principio. Si tú la empiezas por el final o eso, no. Sí, te puede decir algo, pero a lo mejor te confundes, etcétera. Entonces, sí, cuando nos reunimos todos los domingos hacemos eh, pues el estudio inductivo de cada libro de la Biblia. En este caso estamos con la primera carta de los Corintios los domingos. Si quieres venir a visitarnos, bueno, pues estamos aquí en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte. Hasta acá, hasta Carolina del Norte. Y muchos piensan que estamos cerca de Canadá. No, no es cierto, estamos a 10 horas de Canadá, está lejos. Pero aquí todavía sigue siendo el sur, ¿no? Parte del sur, es el límite del sur. Somos sureños. Somos sureños, sí. Todavía. Todavía, pero la realidad es que, bueno, pues estamos casi al centro del país, se puede ser. Porque mira, si vienes por la carretera 95, que es la carretera más grande que hay, una de las carreteras más grandes que hay aquí, Uy, uy, uy. viene desde Florida, dicen mis paisas, viene desde Florida, viene desde Florida y llega hasta el norte, hasta arriba, Massachusetts, la 95. No estoy seguro si llega hasta allá, pero Wilson es, digamos, la mitad. Ahorita podemos investigar. Ahorita podemos investigar exactamente. Pero qué bueno que están aquí hoy. O sea, Sí, ya mejor no investigamos. Este estudio, pues lo que nos propone es embarcarnos a través de identificar cuáles son los temas más importantes de cada libro de la Biblia, a memorizar versículos claves
¿Tú crees que sea importante memorizar versículos? Sí, hermanos, pero Sí. somos bien flojotes. Híjole, es que todo lo tenemos a la mano el día de hoy con el internet. Ahí lo tenemos. Y a mí me pasa, de repente no me acuerdo Bueno, en qué libro viene ese bueno, versículo. ¿Qué? tú siempre has tenido mala memoria. Bueno, pues gracias a Dios por el internet. Sí. Entonces, ¿a qué más nos enseña este libro o nos ha enseñado a reconocer los mensajes centrales de Dios? Y como siempre les digo, todos los mensajes de la Biblia son importantes. Todo lo que viene ahí está escrito, porque por algo fue escrito, por algo fue inspirado por el Espíritu Santo a hombres y mujeres que escribieron la palabra de Dios. Pero sí hay mensajes que son centrales, como en el caso de la salvación, la crucifixión, la resurrección de Cristo, la vida eterna, varias cosas, ¿no?, que son necesarias entender. Y bueno, pues este librito nos ha ayudado a comprender eh, cada libro cómo se formó, cuál es el papel que desempeña dentro de todo el proceso histórico de la Biblia. La Biblia fueron cientos de años para que se formara, ¿no? O sea, no... Ustedes imagínense la primera iglesia, la iglesia primitiva, como les dicen a muchos, que pareciera que primitivo es que andan todavía con lanzas y andan con sus tarzaneras. Y pues no, la realidad es que la iglesia primitiva es la iglesia, la primera, después del Pentecostés, que se reunían en lugares secretos, casi casi, ¿no? Ustedes imagínense ellos, imagínense la investidura que el Espíritu Santo había hecho de ellos después del Pentecostés para que, pues sin tener escrito el Nuevo Testamento, se movieran. ¿No? Qué difícil ha de haber sido para ellos. El día de hoy podemos movernos tranquilamente porque tenemos las escrituras, porque sabemos que las escrituras son la autoridad de cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos. Christians. Así que si la Biblia no es la autoridad en tu vida, pues has de ser ¿qué serás? Maometano o budista o A no ver, sé. ¿Qué pasó? aquí hay un challenge. A ver, challenge. Dice Silvia que tú tienes memoria fotográfica. Que Ajá. qué mentirosa. Que te estoy levantando falsos. Sí. Entonces, a ver, dime, ¿en qué año nacieron tus hijos? ¿En qué año nacieron mis hijos? Nacieron el siglo pasado, eso sí lo sé. A ver, ¿en qué año nació Luisa? Luisa nació No hagas cuentas de los años. ¿En Nada qué? más así, dilo rápido. Pues ella nació en 1995. Ok, ya sí se acuerda. Claro que sí, me acuerdo. ¿Y Alonso? En el 98. Ay, ya hiciste cuentas, No hice, pues para que veas, tengo memoria matemática. Entonces no sé para qué me preguntas siempre. Dice Cristino, dice Abby que es Cristino. ¿Cristino? No sé qué onda con Cristino. Cristino era el conserje de nuestra universidad. ¿Te acuerdas de Cristino? Y era maestro de voz y hablaba de... ¿Quién se le fallaban las cuerdas vocales? Entonces mira Silvia, entonces chifla. Ajá. Se chifla conmigo porque se hace como que no se Es que acuerda. ella es mi adulla idónea. Se hace como que no se Eres acuerda. mi adulla idónea. Ya lo ¿No? caché. Ok. Bueno, pues estamos aquí en el libro de Judas. Les damos la bienvenida. Que Dios los bendiga. Y Señor, ayúdanos en este estudio. Que estamos bien piedrotas, pero sabemos que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, que nos guía y nos orienta, Señor, cada vez que nos juntamos para tratar de discernir un poquito más lo que tu palabra dice. Gracias, Padre, por este día y por esta tarde y por cada una de las personas que se conectan ahí desde el lugar en que estén. Te pido que las bendigas. Nosotros las bendecimos, Señor, y que la paz de Dios y de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues estamos con este libro de Judas. ¿Quién era este Judas? Hay un tema interesante aquí que habla en el versículo 3. Judas es un libro chiquitito, muy chiquitito, pero qué importantes cosas nos dice el libro de Judas y nos ayuda a entender y a discernir pues que hay doctrinas que no están correctas y que hay gente dedicada a destruir la fe cristiana. Esa es otra de las cosas. ¿Y quién encabeza esto? Pues obviamente que el chanclas, el enemigo.
y los va dirigiendo por otros lados y empiezan a destruir lo que es la sana doctrina. Y ahí en el versículo 3, Judas les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, este es español antiguo, exhortándoos que contendáis ardientemente. Fíjense qué palabras. Que defiendas tu fe. Eso es contender. No que te pelees. Aquí no está diciendo que te pelees, sino que contiendas ardientemente. Es decir, con esa fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a los escogidos, a ti y a mí, que el Señor nos escogió. Que a mí este versículo es el que de repente me vuela el cráneo. Porque el día de hoy, como decíamos ahorita al principio, ¿cuántos hombres había conectados en realidad? No, pues es que están chambeando. Pues sí, pero pues igual ahí en el carro pueden venir del trabajo y Ahí está escuchando, el ¿no? Uyuyuy, Daniel Vallejo Pues sí, y Braulio. y Braulio, pero ¿Comparado con las mujeres? sí, y el día Oh, de hoy pareciera que las mujeres son las encargadas de sostener la iglesia, de enseñar a los hijos. El domingo hablábamos acerca de eso, ¿no? Qué importante es el papel de la mujer. Y ahora que estaba viendo yo esta situación que hay en Afganistán, donde la mujer vale para nada, donde es un cero a la izquierda, la importancia de comprender el mensaje de Cristo que ha venido a dignificar la labor que hace la mujer y el papel tan importante que ha desempeñado dentro de la iglesia, ¿no? Pero sí a los hombres nos corresponde el trabajo de, de ser los que sostienen espiritualmente las casas, no nada más de la mujer. A veces es, pues llévate a los hijos, vieja, a la iglesia y pues yo me voy a quedar a ver el fútbol, etcétera. Y no se trata de eso. Yo creo que nosotros aunque últimamente ya están empoderadas. ya están empoderadas, sí, ya me di cuenta. Pero yo creo Bien que, empoderadas y se rebelan. pero no es que no hemos, a veces no hemos comprendido. O sea, la palabra nos habla que debemos de someternos cuando somos esposo, esposa, someternos mutuamente en amor, Y ¿sí? sometidos a Cristo. A Cristo, exactamente, pues es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, unos a otros estamos sometidos en el amor de Cristo. Sí. Pero hay orden de Dios, hay un papel que desempeña el hombre, que desempeñamos, y un papel que desempeña la Sí, mujer. pero se ha tergiversado mucho. Bueno, ya lo dije, lo han dicho mucho. Sí, Pues que es bien fácil agarrar lo que nos conviene e interpretar como nosotros queremos. claro, pues sí, eso también. Y ahí ya Y bueno, chafamos. pues, ¿cuál será el tema de este libro? Como lo decíamos ahorita, el libro de Judas, pues la defensa de la fe. ¿En qué fecha se escribe? Pues 68 al 69. ¿Quién es el que lo escribe? Judas. ¿Y cómo vas a decir, no, Judas? Pero si Judas se mató. No, Judas, el medio hermano de Cristo. Sí, acuérdense que Jesucristo tuvo 4 hermanos y por ahí hermanas también. No, pero ¿cómo? La Biblia lo dice. Búsquenlo, investiguenlo. De hecho, Judas y Santiago, que también es el otro escritor de uno de los libros de la Biblia, eran hermanos. Y lo curioso es que no creían en él. No creían en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucitó y dijeron, ah, caray, pues con el que hacíamos travesuras y jugábamos de chiquitos, resulta que sí era el Cristo, resulta que sí era el Salvador, y después de ahí vienen con un power tremendo Santiago y Judas y empiezan a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Y bueno, pues Judas pues al principio sí rechazó a su hermano, a decir, no, pues ese está zafado, ¿no? De repente Jesucristo, cuando lo van a buscar, les dice, oye, ahí te busca tu familia y tus hermanos, tu mamá y tus hermanos, y les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, ¿no? Híjole, qué fuerte estuvo eso. Pero aquí estamos en el libro de Judas. Judas, como les dije en un principio, era el hermano de Santiago, ¿sí? Era el pastor amado de Jerusalén, no Judas, Santiago. Y medio hermano de nuestro Señor, junto con su hermano Judas, no creyó en el Señor, sino hasta después de la resurrección. Aquí lo podemos ver en Juan, si tienes por ahí Juan, ¿cuál Juan?
Que te pegó en el zaguán, cara, cara. No, qué Juan, mal sí, chiste. qué chiste tan malo y tan viejo, ¿verdad? Yo nunca entendí ese chiste. ¿Quién conoces a Juan? ¿Cuál Juan? El que te pegó en el zaguán. Y te pegaban. Juan Juan 7, 3. 7, de los versículos 7 al 8, ¿no? Entonces 3 estamos al 8. del 3 al 8. Lela, hermana, la Biblia, lela. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ujú. Pero porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ujú. Así es. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, no fue a la pachanga. O sea, le decían, ándale, pues, Vamos, no, pues como que le cuchileaban. De ándale, que, vamos al reventón. no, más que nada que, a ver, pues, Demuestra quién eres. ve afuera, ya esté famoso, pues ya haces todo esto, Ujú, ¿para qué te lo guardas aquí? claro. Como todos los hermanos son cuchileadores. En el diccionario Regiomontano. regio de la lengua mexicana, cuchilear es, órale, Instigar. instigar. Thank you very much. Bueno, entonces estamos aquí donde nos dice el libro, entre la resurrección y la ascensión, ambos fueron salvos, quien Santiago y Judas, y estuvieron presentes en el aposento alto poco antes del Pentecostés. ¿Cuál era este aposento alto donde fueron embestidos, no? Donde estaban orando. Estaban orando, viene el Pentecostés, ahí en el aposento alto estaban los discípulos esperando obedeciendo al Señor, ¿no? Él les dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a recibir el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero Él les dijo, espérense, no se me alebresten. ¿Y esto por qué está chueco? Se va a caer. Gracias, perdón. Entonces él estaba ahí en el aposento alto, bueno, no él, el Señor Jesús no, sino todos los discípulos esperando ahí a que viniera el Espíritu Santo, investirlos de ese poder y salir a testificar. Y de ahí empezaron a hablar en estas lenguas que ellos no conocían, pero que había gente que sí conocía. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Después los que quieran echarse un clavado a ese capítulo lo hacen, el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces empiezan ellos a hablar en lenguas que pues no eran sus lenguas naturales o originales, y la gente empezó a comprender el mensaje del Evangelio, ¿no? Ese fue el poder por el cual fueron embestidos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se manifestó como lenguas de fuego. Dice cómo. A veces la Biblia hay que No leerla necesariamente con pincitas, se estaban chamuscando. porque el día de hoy hay iglesias que piensan, a ver, que vengan las lenguas de fuego y andan esperando el fuego. O se Pues, chamuscan el pelo. sí, entonces no tiene caso que hagan eso. La Biblia dice que como lenguas de fuego. Algo pasó, no sé, de que fue algo sobrenatural, sí fue algo sobrenatural, que el día de hoy a lo mejor no lo hemos vivido, pero tampoco se trata de forzar las cuestiones sobrenaturales. Ya la Biblia de por sí es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo, Pues sí. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a caminar. Y bueno, prepárate a Hechos 1 del 13, el 13 y el 14, por favor, ¿sí? Entonces, dice ahí que los hermanos, los medios hermanos de Jesucristo, estos dos, Judas y Santiago, fueron creyentes, salvos, después de la resurrección y la ascensión. ¿Por qué? Porque fueron testigos de lo que estaba ocurriendo con el Señor, con su hermano, con el que habían vivido tantos años, ¿no? Imagínate que de repente asciende a los cielos y dices, wow, qué impresionante escena eso, ¿no? Se quedaron atónitos ahí todo el mundo. Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo,
Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí está, ahí es donde notamos, Ahí justamente. estaban todos ahí, Sí, el día que quieras escoger un nombre para tus hijos, pues ahí está, le pones Alfeo y se lo van a estar cotorreando toda la vida. O Simón el Celote. ¿No? Entonces está ahí note cómo dice, Judas es el hermano de Jacobo. Judas, dice el autor del libro que estamos estudiando, es el único libro dedicado enteramente a la apostasía que ha de venir sobre el cristianismo antes de que el Señor Jesús regrese. Y, y bueno, pues el día de hoy la Biblia nos habla que aún hasta los escogidos. ¿Y qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Cuando apuestas mucho. Ahorita vamos a ver lo que es la apostasía. Bueno, ¿Sí? ya sé, pero para explicar, porque a lo mejor hay Claro, alguien hay no gente sabe. que no sabe. Entonces dice ahí, Judas trae todas las enseñanzas acerca de la apostasía hasta un clímax, regresando hasta el jardín del Edén y luego a través de los israelitas hasta el día de hoy. El libro es muy similar a Segunda de Pedro, el que acabamos de terminar, que, perdón, pero la señal de audio estuvo muy mala ¿Chafa? allá en la iglesia. Sí, por eso estamos aquí en la casa. Bueno, estamos aquí en la pared. Esa Sí, parece. esa pared. Estamos aquí en la pared y porque se oye mejor, creo. Sí, sí se alcanza a oír hoy el audio, espero que sí. Por favor, díganme que sí se oye, Sí, porque si porque no se tuve que oye, bajar el volumen. empezamos. ¿Ya checaste si está bien? Sí. Sí, Ok. amigo, mira. ¿Ya Ahí viste? está, ahí están oyéndonos. Ok. Entonces, este es un libro muy semejante a Segunda de Pedro. Pedro colocó a los falsos maestros en el futuro, en Segunda de Pedro 2.1. ¿Sí? Vamos a Segunda de Pedro 2.1. Mientras que Judas los vio en el presente. O sea, gente apóstata o gente que atenta en contra de la fe cristiana, siempre la ha habido, ¿eh? Y resulta que pues tenemos el día de hoy sobre todo que tener las antenitas de vinil bien levantadas, ¿sí? A ver, Segunda, léemelo, por segunda de favor. Pedro 2:1, ¿verdad? Ujú. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así, pelonamente, como dijéramos, lo que dice el diccionario, el tumbaburros de la lengua de la Real Academia Española. Española, dice que la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. ¿Sí? Así que otra de las definiciones es abandono de estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Entonces sí es algo que puede ocurrir el día de hoy. Hemos visto tanta gente que pues apostata de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se separa, Que se que cuitea. se cuitea, dicen mis paisanos aquí, ¿no? Mis Y paisas. sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? La primera parte o forma de la apostasía es ir en contra de la autoridad. Y ahí resulta en las iglesias, no porque los que nos decimos pastores seamos la autoridad, pero sí el Señor nos ha dado ahí una autoridad a Pues una nosotros. responsabilidad porque a Exacto, más que ti autoridad o de ser autoritarios, tenemos una responsabilidad de guiar a las ovejitas y y porque a ti te van a pedir cuentas. Y la exactamente. gente es bien buena para ir a decir que hagas y todo, pero a la hora de pedir cuentas van a correr. Sí, entonces cuando uno trata de guiar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, muchos se molestan, o muchos no les gusta, o muchos piensan, no, es que en mi otra iglesia se hacía así. ¿Nos ha pasado tanto? Es que en mi iglesia, sí, pero aquí la visión es diferente. La fe es la misma, pero la visión es diferente. Entonces yo creo que sí es importante que cuando tú por algún motivo o razón te cambias de iglesia, sí es importante que aportes, que sirvas en tu iglesia. Ya se durmió Diana.
pero no No, que estoy viendo una cosa. pero no que digas las cosas que pues tienen que hacer. ¿Por qué? Porque primero infórmate cuál es la visión de la iglesia, sino cómo es que llegaste ahí a esa iglesia, ¿no? Y que tenga una sana doctrina, que es lo más importante. Porque el día de hoy hay tanta apostasía a través de costumbres raras que se han hecho. Y Pablo nos habla del orden en la iglesia. Tenemos que ser una iglesia ordenada. Y lo que más, y Pablo ahí cuando habla de los dones espirituales dice, pero que, o sea, el don de lenguas es maravilloso, etcétera, y sirve para edificación y para edificación de la iglesia cuando hay interpretación, pero si no, prefiero, dice Pablo, hablar 5 palabras, no me acuerdo si son 5 o 3, que edifiquen a una persona más que 1000 palabras que no entiende nadie, ¿no? Pues sí. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, pues hay que hacerle caso a Pablo, donde habla que dice, eh, ¿qué dice? Pues No, donde que dice que sí, que es más importante profetizar. Y profetizar no es adivinar, mis hermanos. Profetizar es es compartir el compartir mensaje. el mensaje de Dios, compartir lo que dice la palabra de Dios. Una persona que profetiza es una persona que habla las escrituras, que dice lo que dice la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese es un desafío para todos nosotros como iglesia el día de hoy, ¿no? Ok. Saber inspirar a los demás. Ok, ¿Le sigo aquí? síguele, por favor. Dice, Jesús, Judas es el único libro dedicado enteramente a la apostasía que ha de venir sobre el cristianismo antes de que el Señor regrese. Judas trae todas las enseñanzas acerca de la apostasía hasta un clímax, regresando hasta el jardín del Edén y luego a través de los israelitas hasta el día de hoy. Eso ya lo leí. El libro es muy similar a Segunda de Pedro. Pedro colocó a los falsos maestros en el futuro, segunda de Pedro 2:1, mientras que Judas los vio en el presente. Ok, ¿Ya leíste eso? sí, ya. ¿Y cuál es el mensaje central? Bueno, el mensaje central Ay, me es perdí. lo mismo que dijimos al principio, dice que contendáis. ¿Qué es contender? Que te esfuerces, que nos esforcemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí dice en el versículo 3. Y los santos somos los que hemos sido apartados, no porque seamos muy buenos, no porque seamos maravillosos, sino porque hemos sido apartados por Él, ¿no? ¿Cuál es la estructura del libro, de este libro pequeñito pero tan profundo? Dice aquí la estructura del libro, ¿por qué debemos esforzarnos por la fe? ¿Por qué sería importante? Y de los versículos 3 al 16. Y Es lo que nos da después, las razones de por qué debemos esforzarnos por la fe. exactamente, y luego de los versículos 17 al 23, ¿cómo podemos luchar por la fe? ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Que es importante que cuando alguien te diga, bueno, ¿y el libro de Judas quién lo escribió? Judas Iscariote. No, Judas el espérate. que se suicidó. No, Judas, el hermano de Jesús. ¿Jesús tenía hermanos? Sí, tenía Sí, lean hermanos, mira. Mateo. Lean ahí en Mateo y lean ahí en Juan 7, de 3 al 8 también. Ahí también viene. Porque hay mucha gente que te va a alegar y te va a decir, te va a contender, ¿sí? Te va De a que cocorear. te va a cocorear, de que Cristo no tenía hermanos, ¿no? De que la Virgen María fue virgen antes, durante y después, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, ¿para qué contendemos sobre esas cosas? No Ya. los vamos a hacer cambiar. Entonces sí es importante que tengamos con la Biblia en la mano poder hacer entrar en razón a la gente, no pelearnos. No se trata de pelearnos, sino esforzarnos porque conozcan la salvación de Cristo. Eso es lo más importante del Evangelio. El Evangelio lo que trata es alcanzar a la gente, que la gente sepa que la paga del pecado es muerte, Muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, cuando lo haces tú, Señor. Entonces, esto es lo que necesitamos. Con todo el amor del mundo, tratar de que la gente comprenda y entienda que es necesaria una relación con Cristo, que es necesaria en este tiempo una ponernos en paz con el Señor, ponernos en paz con Dios, porque la realidad es que cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos al Salvador, no estamos en paz con Dios. Y Dios nunca hizo guerra con nosotros, ¿eh? Nosotros hicimos la guerra con Él. Nos separamos de repente. Así que
Qué importante es tratar de convencer a la gente Dice, y pero a veces, esforzarnos ardientemente, dice ahí. dice Alma, a veces se desespera uno porque no entienden. Pues sí, no entienden, pero pues hay que pedirle al Espíritu Santo discernimiento, ¿no? O sea, y bueno, Ok. la estructura del libro, ya se las dije. ¿Por qué debemos esforzarnos por la fe? Ahí de los versículos 3 al 16. ¿Lo leo? Sí, por favor, es un librito muy chiquito, Nos vamos a leer. debemos de Pero, leer todo. ¿por qué no lees? Bueno, yo leo la. A ver, Esta está buena. la Reina Valera 60, Bueno, sí, 3, maravillosa, maravillosa, del 3 al qué, 3 al 16. sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ándele, agárrense. Ujú. Y a Fíjate, ¿en los, qué versículo vas? en el 6. Ah, síguele. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ujú. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Ujú. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oh my God. Híjole. Fíjate que esta versión, la que les digo, la nueva traducción viviente, nos aclara muchas de estas cosas que a lo mejor no entendemos, donde les dice, queridos amigos, con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles. O sea, aquí nos damos cuenta Me iba a cómo esperar, pero mejor no. Judas, como que iba a empezar a hablar de otra cosa, pero de repente el Espíritu Santo le cambió la jugada y le cambió ahí el tiro, ¿no? Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Qué responsabilidad tenemos, queridísimos y queridísimas? Dios nos ha confiado la fe. ¿Sí? No, Dios nos ha confiado que compartamos esa fe que tenemos en Él. Y el día de hoy, aun cuando tenemos años en la iglesia, no estamos conscientes de ello. Hemos vuelto la iglesia costumbre, hemos vuelto la iglesia rutina, Comodina. hemos vuelto un club social, ¿sí? Pero el Señor nos ha confiado la fe, cuando las iglesias el día de hoy deberían de estar llenas. Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en Afganistán, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo, todos los desastres naturales, tanto aquí como en Mexicalpan de las Tunas, El COVID. el COVID, todo eso que está ocurriendo es el momento en que la gente debe de conocer y saber acerca de tu fe. Porque ¿qué estamos esperando? ¿A que se lleve el COVID a un amigo, a una amiga y que nunca le compartimos de la fe que hay de la salvación de Cristo? Entonces, creo que es el tiempo en que tenemos que ser más diligentes. Y ser diligentes es hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí Judas se dio cuenta, viendo hacia el futuro, que iban a ocurrir cosas que, pues sí, íbamos a estar bien comoditos adentro de las iglesias. Sí.
Pero la realidad, tenemos que salir afuera. Jesucristo se interesó en la gente. Jesucristo no estaba interesado nada más en venir y sacrificarse. El sacrificio lo hizo por la gente, por nosotros. De igual manera, nosotros tenemos que hacer ese sacrificio, aunque te dé pena, de hablarle a la gente. Oye, ¿conoces a Cristo? Oye, ¿te han hablado de Cristo? No, pues no. Pues ahí te va. ¿Sí? No, pues no me interesa. Pues te voy a hablar también. Pues te aguantas. Aguántese ahí. ¿No? Entonces, sí, yo creo que cada vez tenemos que ser un poquito más intencionales al respecto, ¿no? Y no se trata de estar agarrando a bibliazos a la gente, sino se trata de, oye, ¿te has dado cuenta cómo está el mundo el día de hoy? ¿Por qué crees que sea eso? No, pues estamos haciendo un mal uso del mundo. No, es el pecado que mora en el mundo. Es la maldición a la que está sujeta el mundo también, por consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, que tú y yo venimos cargando el día de hoy también. Pero gracias a Jesucristo tenemos ese rescate, tenemos redención de todo lo que son los pecados. Y antes de que se duerma Diana, le seguimos. No me estoy durmiendo. Ok. Es que traigo mis ojos ya Bueno, de todo el día. ya vimos la estructura del libro, ¿no? Leímos los versículos 3 al 16. Voy a dormir para que... ¿Por qué debemos esforzarnos por la fe? Ahora, ¿cómo podemos luchar por la fe de los versículos 17 al 23? ¿Lo tienes por ahí? Pues sí, pero tengo la versión otra. Haiga sido lo que haya sido, léelo. ¿Del qué? ¿Del 17 al qué? Del 17 al 23. ¿Cómo? Ahí está no leímos hasta el 16. ¿No? Bueno, ahora vamos a leer del 16. Lo leen ahí en su casa. Okay. Lean este libro en su casa. Es la tarea que les dejamos. Léanlo y reflexionen. Está cortitito. ¿Sí? No se van a tardar gran cosa, pero reflexionen en los versículos. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjate, versículo 18. Ellos les advirtieron, quienes, los apóstoles, que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. ¿Sí? Y de esto está lleno el mundo el día de hoy, ¿eh? Los burlones van a chafear. Pues no, o sea, la gente que trata o pretende burlar digamos, ¿qué pretende burlar? La justicia de Dios. La justicia de Dios, las cosas de Dios, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, y según tú eres yo, me estoy durmiendo. Y luego en el 19 dijiste que estos individuos... Estos son los que causan divisiones entre ustedes. O sea, nos están advirtiendo que hay gente en la iglesia que por X razón que no sabemos o que sí sabemos, guiados por el chanclas, por el diablo, van a provocar divisiones entre ustedes, ¿sí? Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. O sea, en pocas palabras, están ahí en la iglesia pero nunca han sido salvos. Está en la carnota. Una persona que no tiene el Espíritu es una persona que no ha sido salva, punto. Pues sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento... Qué triste. En ese momento, el Espíritu Santo sella tu corazón y dice, este es mío, esta es mía. Qué tristeza. Sí, es triste, es triste. Y ahí en el versículo 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Conservaos en el amor de Dios. Ajá, en el versículo 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Ahí está, lo que decíamos hace rato. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros
Tened misericordia con temor. ¿Cuál estás leyendo, el 22? El 23. El 22 dice, deben tener compasión, dice esta versión, de los que no están firmes en la fe. No que los agarres a bibliazos, eso queda bien claro. No los regañes, yo soy muy regañón. Yo me enojo a veces. Sí. Sí, pero a veces es necesario hablar duro. Sí, pero hay que tener compasión. ¿Qué es eso de tener compasión? Tener misericordia. Lo que el Señor tiene todos los días con nosotros. La misericordia de Dios es renovada todos los días a pesar de nosotros. Y en el versículo 23, ¿cómo dice esa versión? Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate cómo dice esta versión. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Somos muy pasantoneros a veces, con tal de no perder la amistad, diciendo, no, está bien lo que estás haciendo, aún en las iglesias, para que no se nos vaya la gente. No, ¿cómo le voy a decir que está en pecado? ¿Se me va a ir de la iglesia? ¿No? Pues Yo creo que ahí es donde modos. tenemos que exhortarlos con mucho cuidado, con mucho amor, pidiéndole dirección al Señor, decir, oye, hijo, hija, estás en pecado. O sea, si no hay arrepentimiento de eso que estás haciendo, pues la realidad es que no vas a progresar, no vas a prosperar, tu alma no va a Pues prosperar. no. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la persona que no se arrepiente? Pues no prosperará. No va a prosperar. Y esa es una realidad. Ay, ¿por qué me está yendo tan mal? Y no me refiero mal económicamente, mal espiritualmente. Todo va siendo una consecuencia. Lo espiritual, lo interno se refleja en lo externo. Aunque tengas recursos, aunque no los tengas. Dice Alma, hay un tal historiador, Zunzunegui, que quiere demostrar que no existió Cristo. Ujú. Y luego Mona dice, sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Sí, ¿Quién es? ¿Nosotros? ¿Del de la cabeza será? estamos blanqueados. No, Oye, pues cuando nada más te dientes para afuera. bueno, punto número 4 del autor del libro que estamos leyendo. ¿Por qué debemos esforzarnos por la fe? De los versículos 3 al 16, que ya los leímos. Dice 1. En los versículos 3 y 4 vemos a los maestros apóstatas deslizándose en el redil sin ser notado. O sea, están ahí, pero así como que no se hace notar, ¿no? Probablemente eran conocidos incluso como buenos hombres. Ay, sí, son bien Ay, es bien buenitos. buena onda. La hermanita tan servicial. Ellos sostienen dos negaciones básicas de la fe. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así es. O sea, en pocas palabras, convierten la gracia de Dios en una licencia para pecar. Eso es lo que sucede. No, pues total, tengo la gracia de Dios. Pues No ahí pasa me nada. perdona, me arrepiento y ya la hice, ¿no? Y bueno, pues eso de que niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Oye, pero mira, también tengo a la hermanita que me, A la hermanita Chona. sí, ella interpreta mis ideas, Hace limpias. hace limpias, Hace limpias cristianas. hace limpias cristianas. Y bueno, el punto número 2 del apartado número 4 dice, cierta sentencia sobre estos falsos maestros, en los versículos 5 y 7, es pronosticada e ilustrada por 3 ejemplos históricos de apostasía del pecado. Y ahí están. ¿Cuáles fueron? A ver, ¿dónde ya me perdí? Egipto. Oh, Egipto. Después destruyó a los que no creyeron, dice el Ajá, versículo el 5. versículo 5. Ángeles no guardaron su dignidad. Se rebelaron en contra del Señor, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo en el Ajá. versículo 7. Y todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O sea, un pueblo totalmente... Gorroma y Sodoma. Sí, Gorroma y Gomorra, ¿ok? Sodorra. Suena como un artista, ¿cómo se llama? No sé. X, es una locutora. Betorra, quién sabe cómo se llama. Sodoma y Gomorra, sí, pues ocurrieron muchas cosas ya extremas ahí, ¿no?
fueron puestos, por ejemplo, porque pues ya estaban bien perdidos. Pero mal. Y el día de hoy, pues ahí la llevamos, ¿eh? Ya estamos bien parecidos. Ya ahí la llevamos, casi casi. Sí, está muy Entonces fea la creo cosa. que mientras estemos en esta etapa, en este periodo de la gracia, pues hay que aprovecharla y Sí, no amigos. darnos al libertinaje, pues total, mañana me perdona el Señor. Yo creo que no. Al contrario, hay que hacer lo que debemos de hacer. Punto número 3. Ahora sí vamos a dormir, ¿eh? En los versículos 8 y 11, del 8 al 11, Judas describe en ásperos términos el carácter y la conducta de esos falsos maestros. Los compara con tres figuras históricas recordadas por actos y actitudes impías. ¿Quién es una persona impía? Pues sin piedad, sin... Una persona que no le importa la piedad exactamente, que no le importan los principios de Dios. ¿Sí? Y ahí pone a Caín, el hombre natural, saliéndose con la suya. ¿Por qué? Por envidia, por Porque celos. así quiero yo. Ujú. Porque mis chicharrones truenan. Balaam, As- haciendo mercadería de su tipo de un evangelio. ¿Sí? Coré, negando la autoridad de Moisés como profeta de Dios. Sí, Híjoles. hijo, síguele. Pues ahí está, o sea, eso es muy más que gráfico. Ujú. Y quienes no queremos de repente salirnos con la nuestra siempre. O Y no, buscar pretextos, ¿no? y no sometemos nuestros planes a los planes de Dios. ¿Cuántos mercaderes del Evangelio vemos por ahí? Ujú. Y también, pues sí, negando la autoridad de Dios y querer nosotros ser, o, o negar negar la autoridad de lo que la Ay, hombre, iglesia si ese, tiene ese, ese pastor ni sabe, hombre. y porque no nos conviene. Ujú. 4 dice, en los versículos 12 al 13 hay 6 metáforas describiendo a los maestros apóstatas. Metáforas es como un ejemplo De. de algo. Ujú, Entonces, en los versículos 12 dice las manchas, ujú. rocas escondidas en los ágapes, Las refiriéndose fiestas. a las mesas del Señor en 1 Corintios 11 del 17 al 30. Ujú. O sea, ¿qué pasaba ahí en estas fiestas? Pues que llegaban los ricachones, los que tenían más feria, y se llevaban su comida súper bien preparada y todo, Y le etcétera. daban envidia a los otros. Y pues los pobrecitos nomás se quedaban Nomás milando, milando. ¿sí? Y aquellos hacían gran Qué alarde gachos. de sus ágapes. Ok, B. Ay, estoy hablando en inglés. B. Ve Comiendo impúdicamente. Ay, Dios en mío. el versículo 12, ¿sí? Los falsos pastores alimentan sus propios deseos sin temor. Y ahí tenemos tantas doctrinas falsas el día de hoy como la prosperidad, la confesión positiva, ¿qué Y otra? denme, y Ajá, súplame. Y bueno, en sí. fin. Y esta palabra en el versículo 12 está maravillosa, a mí me encanta eso, son nubes sin agua. Hay gente que es como una nube sin agua, ahí nomás está de balde, Nomás no da ¿sí? fruto No, no, de nada sirve, ¿no? Aquí describiendo las falsas promesas de la de la apostasía. apostasía. Ujú. O sea, hay gente que te va a prometer y que y tú eres, tu apellido viene de los judíos y que no sé qué, y aguas. Esa es una apostasía terrorífica que el día de hoy se ha infiltrado dentro de las iglesias, ¿no? Y ya hasta se cambian el nombre, ya se ponen su nombre así como disque el equivalente en judío y demás. Tengan cuidado con esas doctrinas Eh, judaizantes. Son apostasía totalmente, falsas doctrinas, ¿no? Ah, no, y árboles, casi te convencen, ¿eh? sí, además. Árboles sin fruto, versículo 12, describiendo la profesión estéril de la apostasía. O sea que no trae ningún fruto bueno, no trae No. nada bueno. Mm, Fieras ondas del mar, esa es otra metáfora, ujú. El versículo describiendo 13. el esfuerzo inútil de la apostasía. Ajá. Estrellas errantes también los llama, describiendo el propósito a la deriva de toda falsa enseñanza. Así O sea es. que no va para ningún lado. Y bueno, pues ahí están las metáforas. Y luego aquí nos habla de la profecía de Enoch. Y tú me dices, ¿dónde viene la profecía de Enoch? ¿Viene en la Biblia? No. Busquen ahí en su Google, googleenlo, busquen el libro de Enoch y léanlo. Ahí viene, de ahí les van a explicar lo que es el libro de Enoch.
Y si no, se los explicamos la otra semana porque ya no tenemos mucho tiempo. Enoc predijo la segunda venida de Cristo antes de que nuestro Señor viniera la primera vez. Enoc anunció dos grandes eventos. Ujú, Vino el Señor con sus santas decenas de millares, en el verso 14, ujú. para hacer juicio contra todos los impíos. El versículo 15. Y aquí vámonos al libro de Colosenses. Colosenses. A ver quién lo encuentra primero. Colosenses. Yo si tuviera de papel más fácil, porque estas electrónicas no De repente se confunde uno, ¿verdad? me gustan. Colosenses 3, 4. ¿Lo Y yo voy a ir tienes? buscando primera. Ok. Yo lo tengo, aquí está. Primera Tesalonicenses. Dice, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me encanta esta versión. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esto es lo que nos dice Colosenses 3:4. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, Ujú. afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahora, segunda de Pedro 3:7 dice, por esa misma palabra, estoy leyendo la traducción viviente, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Qué fuerte, ¿no? ¡Qué feíto! Y punto número 5. ¿Cómo podemos luchar por la fe? Es el último punto, así que vamos a acabar. Versículos 17 al 23. La apostasía ha sido pronosticada. Hemos sido advertidos, o sea que no hay de que, ay, yo no sabía. Versículos 17 al 19 nos lo advierten. Tenemos que edificarnos en la fe. Ahí subrayan la palabra edificarnos en la fe. Mantenernos, es otra palabra clave, en el amor de Dios. Buscar al Señor Jesucristo y ganar al perdido. Fíjense aquí, edificarnos, mantenernos en amor, buscar al Señor Jesucristo y ganar al perdido. Híjole, qué importante. Esto apúntenlo ahí, chicos. Ahí les va nuevamente. Edificarnos en la fe. Apúntenlo por ahí. Orar, Orar mantenernos en el amor de Dios. Buscar al Señor Jesucristo y ganar al perdido. Híjole, qué impresionante. Ahí está de los versículos 20 al 23. Se los voy a leer para que no haya... Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, qué maravilloso. Ya luego del 24 al 25, los últimos versículos, pues ya es la doxología, o sea, ya el saludo y despedida, ¿no? Debut y despedida. Ya, sí. La doxología final, no leímos esto. El versículo 22 puede ser ilustrado por aquellos. No, esto Sí. no lo leímos. No. Dale. Dice, los versículos 22 y 23 podríamos describirlos con los siguientes ejemplos. El 22 puede ser ilustrado por aquellos que necesitan cuidado firme debido a cosas como el alcohol o las drogas. ¿Entendieron? A ver, porque ahí nos dice mantenernos, etc. El versículo 22 y 23 podríamos describirlos. A ver, lee 22 y 23 de Judas. Dejen el chupirul. Deja el chupirul. 22 dice, algunos que dudan, convencedlos. ¿Sí? Algunos que están dudando, convénzanlos de que El están 23, mal. El 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, compárteles el evangelio, sálvalos, se van a ir al infierno. Y de otros tened misericordia, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿No? Ay, híjoles. Entonces dice, el versículo 22 puede ser ilustrado por aquellos que necesitan cuidado firme debido a cosas como el alcohol o las drogas. Hay gente que hay que seguirla, aunque reciban a Cristo,
Monita, tú eres especialista en eso. Y firme, o sea, Yo recuerdo cómo Monita les insistía a toda esa gente. y no andar por las ramas, o sea, ser firme, decir, a ver, no, cálmate. A ver, te vas a ir al infierno. Aplácate y no vas a ir a donde ibas, no vas a frecuentar los Claro. lugares que frecuentabas, etcétera. Monita es buenísima con eso. Dice, la primera parte del versículo 23 podría ser ilustrada por una persona que no es salva siendo influenciada fuertemente para unirse a una secta pervertida. Ajá. Ok. La segunda parte del versículo 23 podría ser ilustrada por un hombre cristiano en su trato con una mujer hermosa acerca de la inmoralidad en la vida de ella. Claro. La doxología final de Judas es una de las declaraciones sublimes del Nuevo Testamento. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Sí. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 24 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. O sea que salves a una persona, sea que ayudes a una persona, sea que le compartas a una persona, no eres tú. La gloria es para el Señor. ¿Sí? Dice aquí, toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. A su graciosa presencia. Bueno, también llena de gracia, ¿no? En el último versículo dice que toda la gloria sea para Él. Todo lo que hagas, la gloria es para Él. No te quedes nada de ella. Quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él. ¿Quedó claro? Sí. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Uh-huh. Ok, pues hasta aquí llegamos. Acabamos Juditas. Juas, ¿sí? Y aquí hay algunas preguntas, a ver, ¿cuántos recuerdan? ¿Por qué fue puesta en duda? Pero ese es de Pedro. Peter. Sí. No, pues ya, chafeaste. Ya. No, pero abajo dice, ¿no? En Judas hay una referencia a la pelea entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Uh-huh. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Uh-huh. Satanás quería el cuerpo de Moisés para que fuera adorado por Israel como una reliquia sagrada. Ahí está claro, ya. Híjoles. Ajá. Para hacerlos idólatras. Y luego ver Deuteronomio. Pues debe hablar de que no debemos tener idolatría. Uh-huh. Ok, Deuteronomio 35, no alcanzo a leer ya, aquí hasta abajo. Deuteronomio 34, 5 y 6. ¿Qué dice? No lo tengo, Aquí tengo está, que mira. buscar. El que lo enterró en este pasaje es una... No. Sí, hablando del Ese cuerpo de no Moisés. pero ese no es el versículo. Sí. Claro que no. Bueno, chécale. Deuteronomio 34, wait a second. Uh-huh. Del 5 al 6. Dice, y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Bet Peor. El que ve peor soy yo. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así es. Así es que para que no se pelearan por el cuerpito, ni Ujú. modos. Así es. Y bueno, pues chicos y chicas, Del club de Peggy. el Club de Peggy, ya ni saben quién es el Club de Peggy. No, ya no. Pues gracias por haber estado aquí en este estudio breve de todo, que ya ni sé dónde está esto. Bueno, nos escuchamos el domingo o nos vemos el domingo los que quieran ir a la iglesia o los que vayan a la iglesia. Y pues el próximo miércoles ya estamos llegando al final. Mira, ¿qué nos falta ahí en ese libro? Primera, segunda y tercera de Juan. Ay, pero falta Sí. mero Apocalipsis. Apocalipsis, falta el Apocalipsis. Bueno, pero ya falta poquito para Falta terminar. el eucalipto, decía la señora Sí, aquella, ya ¿no? nos va a llegar el eucalipto. Bueno, chicos, que Dios los bendiga y gracias que estuvieron aquí. Llévensela
Calmada. Llévensela calmada. Llévensela calmada, pero con prisa. Porque el Señor viene pronto. ¿Sí? Ok. Ok, amigos. See you later, alligators. Hagamos una guerra de likecitos.